Buenos días, mi nombre es Bernardo Salgado, profesor de matemática, y vamos a presentar el segundo video de la unidad número 1. Los contenidos abordados para este video son medidas de tendencia central, la media aritmética, la moda y la mediana, y medidas de dispersión para datos no agrupados. Está el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Introducción. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. ¿Qué son las medidas de dispersión? Son parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. A continuación resolveremos un ejercicio cuyos datos estadísticos corresponden a una población de personas, donde calcularemos ambas medidas. Y a través de ello concluiremos algunas decisiones que podrían tomarse a partir de los resultados obtenidos. Ejercicio. En un sector de una población se han detectado 12 casos de personas con COVID-19. La edad de estas personas en años cumplidos se muestran a continuación. 65 años, 34 años, 75 años, 17 años, 45 años, 80 años, 69 años, 75 años, 81 años, 85 años, 68 años y 70 años. Determinar la media aritmética, la moda, la mediana, el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Para solucionar esto, primero vamos a ordenar los datos desde el menor hasta el mayor. Ahí están ordenados. La menor edad entonces de este paciente es de 17 años y el paciente con mayor edad es de 85 años. Lo primero entonces que vamos a calcular va a ser la media aritmética. La media aritmética es el promedio de las edades de las personas y se calcula de la siguiente manera. Aquí tenemos ese el símbolo, una X mayúscula con una línea horizontal sobre ella. Ese signo significa sumatoria. ¿Qué significa sumatoria? Entonces que vamos a sumar todos los datos desde el menor hasta el mayor y los vamos a dividir por la cantidad de datos. En este caso son 12. El resultado es 764 dividido por 12 nos da 63,6666667. Podemos decir que el promedio de las edades de la población encuestada es de 63,7 aproximadamente. Aquí aproximamos entonces la centésima a la décima. Cálculo de la moda. La moda es el valor que más se repite, en este caso en la edad 75 años. Aquí vemos, ¿verdad?, en los datos ordenados que 75 se repite 2 veces, por lo tanto esa es la moda. Cuando una música está de moda, podemos decir que esa determinada música es la que más se escucha en los medios de difusión. Cálculo de la mediana. Si la cantidad de datos de la población es impar, la mediana es el valor central de los datos. Si el número de datos de la población es par, como en este caso, ¿verdad?, son 12 datos, la mediana sería el promedio de los dos datos centrales. Aquí tenemos 69 más 70 dividido por 2, 69,5. Entonces la mediana es 69,5. Cálculo del rango. El rango o recorrido es el intervalo o la distancia numérica entre ambos valores, ¿verdad?, entre el valor máximo y el valor mínimo. El rango permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Cuanto mayor es el rango, más dispersos están los datos, es decir, la distancia entre el menor y el mayor. El valor máximo es 85. 85 es la edad, ¿verdad?, de la persona más adulta, y el valor mínimo 17 años. Entonces el rango sería 85 menos 17 y eso nos da un total de 68. Se puede decir que hay 68 años de diferencia entre la persona más joven y la persona de más edad infectada por el coronavirus. Cálculo de la desviación media. Para calcular la desviación media construiremos una tabla de datos que está construida aquí, ¿verdad? Tenemos los pacientes del 1 hasta el número 12. Para el paciente 1 tenemos que tiene 17 años, el paciente 2 34, el paciente 3 45 y así sucesivamente hasta el paciente número 12 que tiene 85 años. Aquí están también en forma ordenada. En la tercera columna aquí apreciamos la media aritmética o el promedio. Todos tienen el mismo promedio, ¿verdad? Entonces, a continuación, en la columna número 4 tenemos x sub i menos la media aritmética. Los x sub i son estos valores. El x sub 1, x sub 2, x sub 3, etc. ¿Cómo se calcula esto? El 46,6.
se resta 17, le restamos 63,6. Para los efectos siguientes voy a leer solamente el primer decimal. 63,6 le resto entonces, quedaría 46,6. 34 menos 63,6 nos da un total de 29,6. Si ustedes se dan cuenta en estos dos valores primero, ¿verdad? Hasta el tercero, el valor sería negativo. 34 menos 63 nos daría menos 29. Pero aquí está entre barras, eso significa que es el cálculo del valor absoluto. Y el valor absoluto es siempre una cantidad positiva. 65 menos 63, aquí nos da positivo 1,3. 68 menos 63,6 nos da 4,3. 69 menos 63,6, 5,3. 70 menos 63,6 nos da 6,3. 75 menos 63,6, 11,3. 75 menos 63,6, 11,3. Son los valores similares, iguales. 80 menos 63,6, 16,3. Ya dije entonces que solamente vamos a leer el primer decimal. 81 menos 63,6 nos da 17,3. Y el último sería 85 menos 63,6, 21,3. Para la siguiente columna, la única diferencia aquí, se fijan que esto está al cuadrado. Es lo mismo, x sub i menos la media aritmética, pero al cuadrado. Es decir, este valor 46,6 al cuadrado nos da 2177,7. 29,6 al cuadrado nos da 880,1. Para el siguiente valor, 18,6 al cuadrado, se fijan, lo leamos al cuadrado y nos da 348,4. Así sucesivamente hasta tener el último dato, que es 21,3 al cuadrado, nos da 455,1. Sumamos estas columnas, todos estos valores los sumamos, nos da 190 aproximadamente, y en esta siguiente columna nos va a dar 4774,6. ¿Para qué nos va a servir esta sumatoria? Para calcular entonces la siguiente, que es la desviación media. Es igual al cociente o división de la sumatoria de los valores absolutos x sub i menos la media. Aquí está, x sub i menos la media. Entonces toda esta sumatoria nos va a dar 190. Para la desviación media, aquí tenemos la sumatoria de todo esto, ¿verdad? De la columna número 4, que es 190 dividido por 12, y eso nos da un valor de 15,83. Siguiente, tenemos el cálculo de la varianza. Se simboliza por esta letra sigma minúscula al cuadrado. La varianza es la media aritmética. Otra vez encontramos media aritmética, pero aquí se toma como el promedio del cuadrado de las desviaciones respecto a la media, que es la última columna, ¿verdad?, que tenemos acá. El promedio de esta columna. Sumamos todos estos datos y nos da 4.774,6, que está ahí, 4.774,6, dividido por el total, que es igual a 12. Entonces ahí está la sumatoria de todos los x sub i menos la media aritmética, pero al cuadrado. Es decir, la columna última sumada nos da eso, dividido por 9, nos da un valor de 397,8. Y por último vamos a calcular la desviación estándar, simbolizada por la letra minúscula sigma. La desviación estándar es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio. Se calcula extrayendo la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza, el valor anterior que hemos calculado. ¿Cuál es el valor anterior? 397,8, ¿verdad? Y le calculamos la raíz cuadrada y eso nos da 19,94. Entonces, el promedio, como conclusión, podemos decir que el promedio de la población es 63,7. Ya lo habíamos calculado en un principio. Y la desviación estándar es 19,9. Ahora, si le sumamos la desviación estándar al promedio y a la vez se la restamos, vamos a tener lo siguiente. El promedio de las edades, que es 63,7, le vamos a sumar 19,9, nos va a dar 83,6. Y al promedio le vamos a restar la desviación estándar, que es 19,9, nos va a dar 43,8. Aquí podemos observar en rojo un rango, ¿verdad? Desde acá hasta acá, un
intervalo de edades que va desde 43,8, que es el valor mínimo, y 83,6, ¿verdad?, que es el valor máximo, y al medio tenemos el promedio, 63,7. ¿Qué nos indica esto? Que podemos concluir que la mayor cantidad de personas contagiadas por coronavirus está entre 43,8 y 83,6. Para el ejemplo que yo les planteé a ustedes, las edades fluctúan entre menos edades, entonces ustedes van a poder apreciar que en base a eso podríamos tomar decisiones, ¿verdad?, que a las autoridades médicas les permitirían concientizar a ese tipo de personas en forma específica para que cumplan los protocolos, ¿verdad?, con respecto al coronavirus. Bien, muchachos, los dejo. Les dejo mi correo en la siguiente diapositiva para que me escriban después de recibir este video. Ustedes tienen 3 días para hacer las consultas, así que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Gracias.